Un análisis profundo de lo que está pasando hoy en Uruguay, la región y el mundo en La Otra Mirada, en la tarde de Oriental. Bueno, y qué placer, amigos, recibir al doctor Carlos Pita, que ya estaba a primera hora con nosotros conversando, pero bueno, Carlos, hay un tema que hoy sacó del mundo. La nueva mirada de la política de seguridad de los Estados Unidos en un documento que emerge de la Casa Blanca y que cambia absolutamente todos los parámetros de las relaciones mundiales y que de alguna manera también nos pone a nosotros en una situación como América Latina comprometida, pero hay una ruptura con un socio estratégico a lo largo de la historia como ha sido Europa. Nadie mejor que tú para que me expliques cómo llegamos a todas estas cosas. Es una noticia que sorprendió, a mí me sorprendió totalmente. Imagínense ustedes, amigas y amigos oyentes, cómo están de sorprendidos los dirigentes europeos. El presidente Trump lo anunció, además, con su lenguaje habitualmente despectivo, yo diría hasta ofensivo, ¿no? En términos de que calificó a los líderes europeos como muy mal, digamos, ¿no? Con términos inaceptables, y expresó, además, con una actitud de injerencia absoluta en los asuntos internos de Europa, su predilección, por ejemplo, por los países más anti-Unión Europea que existen, o los partidos más extremistas de derecha. Como el alemán, por ejemplo, como el neonazi. Se expresó que él era admirador del partido pro-nazi alemán. Tanto es así que una de las personas que le contestó con más, yo te diría, dignidad y firmeza, es una persona extraordinariamente conservadora, que es el actual canciller de Alemania, Friedrich Merz, que le dijo que no tenía derecho a estar opinando e incidiendo o pretendiendo incidir en los asuntos internos de otros países, con respecto a las elecciones y a las opciones políticos partidarias en democracia. Pero el documento, que se llama documento de la Casa Blanca sobre doctrina de seguridad nacional, hace una modificación histórica en la que aparentemente el documento, que es un documento de varias páginas, empieza por reconocer el fin de la hegemonía global. Eso es un dato muy importante. Sí, muy relevante. Muy relevante. Pero acto seguido pasa a definir qué quiere para Estados Unidos y quiere América. Estamos hablando de nosotros. El patio trasero. Volvemos a la idea del patio trasero. Al repudiable calificativo que no debemos aceptar nunca, que es ese. Dice que Europa tiene que arreglársela sola, que ya no es un aliado estratégico, que Estados Unidos no la precisa. Así se despidió completamente del tema ucraniano. Exacto. Y dijo que Zelensky tenía que convocar elecciones en un plazo de pocos meses. Con lo cual le dio toda la razón a Rusia, que está exigiendo, para poder negociar un acuerdo, para finalizar la guerra, que haya un gobierno legítimo, porque Zelensky debió haberse sometido a una elección a principios del año pasado, pero amparándose en la ley marcial vigente, sí, el estado de guerra. En el estado de guerra quedaron tanto el Poder Ejecutivo, con su presidente a la cabeza como Zelensky, y todos los gobiernos, los parlamentarios electos y los gobiernos de distintos niveles, departamentales, nacionales, municipales, no sé cómo se llaman en Ucrania. Bueno, pero para la hacer división administrativa para hacer la comparación, digamos. El tema es que sorprende con esto y al mismo tiempo demuestra una vez más una sorprendente
perdónenme que reitere esta palabra, desconocimiento de la realidad. América para los americanos, la doctrina Monroe Roosevelt, Theodore Roosevelt, en el siglo XXI, en el 2025, cuando casi todos los países de América, hasta Argentina incluida, tienen como principal socio económico A China. a China. Estamos hablando de una América que no tiene nada que ver con la América que existía hace 50 años, 60 años. De América, estoy hablando de América del Sur y América Latina, ¿no? América Central, América del Norte. América Central y del Caribe, ¿no? Entonces, es una situación en la que hay varias sorpresas más, digamos, pero en la que uno tiene varias derivaciones de este tema. Primero, la dificultad enorme que va a tener para pretender ser el matón del barrio, por decirlo de alguna manera, porque es el lenguaje que él utiliza. Es así. Uh-huh. Si tienen un ministro de defensa que está lo están tratando de juzgar por criminal, por asesino, fue el que dijo: mátenlos a todos, a los náufragos sobrevivientes de una de las chalanitas pescadoras de las decenas que han bombardeado. Las supuestas y ya llevan 85 muertos. Pero hay una del 2 de septiembre, en donde del bombazo original que le tiraron, que no sabemos ni quiénes eran, ni qué llevaban a la chalana, ni a dónde iban, ¿sí? Quedaron flotando agarrados a unas tablas de náufrago. A unas tablas de náufrago. En guerra, si tú estás... La ley de guerra establece, si estuvieras en guerra, que a un náufrago enemigo, en la guerra, tenés la obligación de rescatarlo. Y ponerlo prisionero. Y tomarlo prisionero. Y garantizarle su vida. Su vida. En este caso, no hay declaración de guerra. Nadie sabe qué tenían, ni qué transportaban estas personas, ni quiénes eran, además. Ni a dónde iban. Estaban saliendo del mar territorial e incursionando en las aguas internacionales. Viste que el Caribe es muy complicado, porque aguas territoriales, como hay muchas islas, la geografía te hace complejo saber... Sí, delimitar qué es internacional y qué es agua territorial de cada país. De Venezuela lo sabés porque tenés una distancia y más o menos... Pero de varias islas es muy difícil saber dónde están las aguas internacionales. Bueno, la cuestión es que es una verdadera situación de caos. Pongo un ejemplo. Tú dices Brasil. Brasil tiene unos acuerdos fenomenales desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de las infraestructuras, desde el punto de vista científico-tecnológico, desde el punto de vista... Tiene fábrica de autos eléctricos, el otro día lo hablábamos. Es una situación absolutamente, yo diría, ajena a la realidad de los acontecimientos. ¿Qué es lo que se pretende? No sé. ¿Tú le vas a decir a China que se retire de América Latina? No creo que China le acepte nada. ¿Por qué lo va a hacer? Pero además el resto del mundo. Europa tiene ahora el 20, la oportunidad, mirá de qué. Del 20 de diciembre estamos hablando. El 20 de diciembre, por eso estoy diciendo, el 20 de diciembre tiene la oportunidad de decirle: ya no sos mi aliado, no estás obligado a defenderme si yo tengo un problema militar. Con lo cual cae la OTAN también, ¿no? Seguro. Pero lo de América para vos, no. Nosotros tenemos un acuerdo de libre comercio, claro, con el Mercosur, que capaz que lo podemos extender a toda América del Sur y América Latina. Entonces se abre una nueva perspectiva. Ya teníamos hartos suficientes novedades en el mundo que estamos compartiendo y analizando todos los días desde hace unos poquitos años, digamos, de un mundo en transición, en donde efectivamente ya es un mundo multipolar,
Y ahora tenemos una nueva tanda de novedades que pueden arrojar múltiples escenarios posibles. Ahora, fíjate qué paradoja, ¿no, Carlos? Y te quiero preguntar esto. El 20 de diciembre se estaría firmando ese histórico acuerdo que construye una de los corredores comerciales más grandes del mundo entre Europa y el Mercosur. Y simultáneamente Estados Unidos está, ya ayer lo dijo, quería dejar en claro que está dispuesto el presidente Trump y los Estados Unidos a hacer una invasión territorial a Venezuela. Dos escenarios altamente complejos. Por eso estoy diciendo, se abre un mundo de incógnitas muy grandes. El tema de la invasión a Venezuela tiene un grado de complejidad tremendo por las razones que hemos analizado acá. Un país que tiene una superficie mucho mayor que la de Ucrania, que tiene una geografía complejísima, que tiene fuerzas armadas muy numerosas y que tiene armamentos estratégicos muy importantes, como para presentar una resistencia considerable, pero tiene un límite, una frontera enorme con Colombia, y una frontera occidental con Colombia, hacia el occidente de Venezuela está Colombia, ¿sí? Y al sur, todo al sur, Brasil. Del otro lado está Panamá. Del otro lado está Trinidad y Tobago. Que esa es aliada de Estados Unidos. Esa sí siempre fue pro Estados Unidos, digamos. Pero tenés a Brasil y a Colombia pegados. Entonces, hay dos incógnitas sobre esto. ¿Puede Trump, sin una consecuencia absolutamente devastadora, catastrófica para su prestigio en Estados Unidos, no hacer nada después de que ahora ya tiene puesto más del 20% de toda su flota allí, enfrente a Venezuela? ¿Puede no hacer nada? No sé si me entienden. Sí, puede mandar, bueno, ahora ya que estuvieron, ya que gastamos miles de millones de dólares, nos vamos. 2 presupuestos nacionales de yo qué sé, de Uruguay seguro. De Uruguay, mucho, no, 25 presupuestos nacionales de Uruguay. Nos vamos y mandamos al portaaviones para acá, al destructor para allá, al submarino nuclear para otro lado, a pasear por el mundo y a estar en los lugares de eventuales conflictos. Y ese es un tema. ¿Puede retirarse sin una catástrofe interna? Sus miembros de MAGA y del Partido Republicano le van a permitir eso. Va a ser una catástrofe. Pero si lo hace, sí, sería también tan catastrófico. Tiene que meter cientos de miles de personas, porque si lo hace para ocupar Venezuela y hacer un cambio de régimen, forzar un cambio de régimen que no quede igual al que estaba. No estamos hablando acá de legitimidad de nada, estoy diciendo hipótesis por la vía de la fuerza, ¿sí? No estoy hablando nada con lo que yo esté de acuerdo, pero si lo hace, precisa mucho más. Con un costo muy fuerte, porque Venezuela no se va a quedar quieta, además está fuertemente armada. Y además, ¿cómo haces tú para que no termine esto involucrando a Brasil o a Colombia o al resto de América? A Colombia y a Brasil. Ajá. Donde tienen fronteras larguísimas. ¿Me entiendes? Larguísimas, son gigantescas las fronteras. Nosotros estamos acostumbrados a medir las cosas en cientos de kilómetros. Ahí estás hablando de miles de kilómetros. Es una cosa impresionante. Y a su vez vas a entrar a un continente que, si los dirigentes europeos son razonablemente responsables, digamos, tienes que firmar el acuerdo con el Mercosur. Tienen que firmar el acuerdo con el Mercosur hasta para torcerle la mano a Estados Unidos o hacerle un poquito de fuerza
No sé si me entienden Claro, los amigos oyentes lo que significa. Sería el acuerdo, reitero, más grande de Occidente, por la cantidad de personas que incluye. ¿Sí? Y los volúmenes de la producción. Y los volúmenes de intercambio que estamos hablando. Y le daría una inyección, en este momento, mucho más que la semana pasada, mucho más que la última vez que hablamos de esto, le daría una inyección de intercambio económico comercial, de inversiones y de cooperación científico-tecnológica enorme a Europa y al Mercosur, a los países del Mercosur y asociados, pero además le daría una inyección geopolítica fenomenal en el momento en el que creo que Europa nunca se imaginó que tanto iba a necesitar. Y después de 25 años de negociaciones, tiene la oportunidad de agarrarse de eso. Es mucho más que un balón de oxígeno, Carlos. Es mucho más que un balón de oxígeno, por eso estoy diciendo. Y le complicás enormemente las posibilidades, entre comillas, muy escasas de aplicación de un papel parcial hegemónico de Estados Unidos, porque el documento, la primera y única virtud que tiene es que aceptan que ya no manda más. Ya no es el gendarme del mundo. Carlos, gracias por esta primera participación. Nos vamos a volver sobre el final a encontrar. En instantes, pausa mediante un tema que es también apasionante. Estamos a las puertas del verano, si no estamos ya casi entrando en el verano, y nos visita la subsecretaria del Ministerio de Turismo, Ana Claudia Caram, con quien vamos a tener el gusto de conversar para saber cómo estamos preparados para este 2026, cuánto va a pesar esta temporada estival en la economía uruguaya, en la generación de puestos de trabajo y sobre todo en la proyección que de aquí se hace de lo que va a ser esta temporada estival, que siempre suele ser para el país un factor importante. Una industria sin chimeneas, eso es lo que siempre se ha dicho que es el turismo, y vaya que tiene peso para el Uruguay. Ya venimos. Estás escuchando La Otra